Buenos días, queridos hermanos. Hoy en ausencia de nuestro pastor, he tenido el honor, el privilegio y la responsabilidad también de exponer la palabra. Y siguiendo con, digamos, haciendo un paréntesis en Efesios, pero siguiendo con el tema que nos viene ahora, que es la familia, que es los hijos, que es toda la organización familiar que Dios dejó. Pero ya no de Efesios, nuestro pastor cuando vuelva continuará con Efesios, nosotros vamos a irnos a los Salmos para también poder escudriñar y ver algunos principios y verdades bíblicas acerca de este tema. Los invito a buscar en Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer los versículos 3 al 5. ¿Están todos allá? Dice así la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, lo primero que podemos ver acá en esta porción de las Escrituras es que el salmista nos dice que como saetas en manos del valiente, saeta o flecha, ¿cierto? En manos del valiente. Son los hijos en la juventud. Tiempo atrás, el que estuve acá, estuve hablando acerca de los pecados de los padres que visitan a los hijos, ¿ya? Y cómo librarnos de eso y cómo romper esa cadena de errores. Hoy vamos a ver la responsabilidad que nosotros también como padres tenemos en nuestros hijos, ¿ya? Para que sean verdaderas saetas en manos del cazador. ¿Ya? Ahora, en este pasaje leído, vamos a entender que las flechas o las saetas son nuestros hijos. El cazador, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, no somos nosotros, o el valiente, ese es Dios. Dios siempre va a ser el valiente, Dios siempre va a ser el que da la dirección. Nosotros sí, como padres, somos algo muy importante, que es el arco. Un arco que debe estar firme, duro, bien tensado, para que el arquero nos pueda, o el cazador nos pueda tomar con firmeza y las flechas puedan volar lejos. Exactamente donde el cazador o el valiente lo determine. Nos parece hermoso este pasaje y ver así esta alegoría, entre comillas. Sabemos que no somos muy amigos de la alegoría, pero estas saetas, estos hijos, en manos del valiente, que es el Señor Todopoderoso, y nosotros como padres, como instrumento en las manos de Dios, lanzándolos lejos. Bueno, después de meditar en este pasaje, lo más importante para nosotros es que esa saeta, esa flecha tenga un impacto. Ahora, nos vamos a preguntar siempre qué tan rígido debe ser el arco, qué tan flexible debe ser, cómo no fallar. Y siempre todas las generaciones van a dar la misma respuesta. Es que nadie me enseñó a ser padre, es que nadie me dijo cómo. Si ahora después de viejo volviera a ser padre, no cometería los mismos errores. O sea, si tuviera la experiencia, porque después se cometerían 8 errores. Bueno, espero el día de hoy ayudar, contribuir, informar, como ustedes quieran, a quienes comienzan en esta tarea preciosa que es de educar hijos, que es de formar niños. En nuestra iglesia hay muchos niños. Y que esta tarea nos va a acompañar toda la vida. Incluso dicen que solamente cuando lleguemos al cajón, allá recién se termina esta tarea. ¿Okay? Esta responsabilidad y este compromiso. Ahora, toda la preparación, todo el conocimiento, toda la instrucción que podamos tener en las Escrituras sobre este tema se anula absolutamente si nosotros damos paso a los valores del mundo, a nuestras teorías, a nuestros principios, a que yo pienso, a que yo creo, y no dejamos que Dios nos enseñe.
También quiero dejar claro, por lo delicado que es el tema, que no pretendo ponerme yo como ejemplo en esto, sino soy ser uno más que recibe la exhortación de Dios. Tampoco voy a aludir o quiero aludir a alguno de mis hermanos en particular o a nadie, a menos que expresamente se diga algo, ¿me entienden? Porque este es un tema delicado en el cual todos estamos, todos hemos fallado, todos hemos tenido aciertos, todos hemos, lo que sí podemos decir que la gran mayoría hemos tenido la mejor de las intenciones. ¿Ok? Y con ese principio les quiero decir y quiero desarrollar este tema, herencia de Jehová son los hijos. Ahora, ¿cómo podés saber algo de lo que no tenemos experiencia? ¿Cómo puedo manejarme en esto? De ahí que debo considerar todo el consejo de Dios para encontrar la sabiduría, para encontrar la excelencia en la formación de los hijos. El primer pasaje dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces empezamos con un primer principio básico. La estima que debemos tener por nuestros hijos. Pero muchas veces, o antes de hablar de la estima que debemos tener hacia nuestros hijos, debemos pensar en primer lugar que nosotros no por convertirnos en padres dejamos de ser hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Y como tal, vivimos al amparo de Dios. Y como hijos de Dios, debemos entender que en sus manos seguimos siendo para Él siempre. Nuestro Dios sigue siendo el fuerte, el valiente, el guerrero, para nosotros en primer lugar. Esto es como el amor, cuando se nos enseña de que no podemos dar amor si no tenemos amor. ¿Cómo yo voy a educar a mis hijos en la palabra de Dios si no estoy plenamente convencido que soy un hijo de Dios y que soy objeto del amor de Dios? El Señor nos sigue tomando en su mano, nos sigue guiando, nos sigue protegiendo, nos guarda de todo mal. Igual que cuando creímos la primera vez hasta el día de hoy. No porque pasamos a un rol de padre, digo pasamos, aunque yo lo pasé hace muchos años atrás, décadas ya, lo digo así pensando en aquellos matrimonios más jóvenes que son nuestra preocupación también hoy en día. Cuando entendemos y vivimos bien nuestra relación con Dios y entendemos nuestra posición de hijos, entonces entenderemos perfectamente la manera en que debemos tratar con nuestros hijos. Dejar de verlos como una obligación y comenzar a verlos como una bendición. Para muchos matrimonios, los hijos son un problema. Para muchas personas los hijos son un problema. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa, me dice que es una bendición. Dice que, he aquí dice, herencia de Jehová son las cosas de estima el fruto del vientre. Eso es lo que me enseña la palabra. Entonces, el primer principio, los hijos no son un estorbo a mi anhelo, a mis propósitos, a mis metas en la vida, no, son una bendición de Dios y tengo que entenderlo así. Ahora, Dios no te pregunta, y en esto quiero ser claro, Dios no te pregunta si esos hijos o ese hijo es de tu primer matrimonio, es de tu segundo matrimonio o no es de ningún matrimonio. Dios no se detiene en esas cosas. Dios te dice que estima son los hijos. ¿Ok? Porque a lo mejor no son hijos de, como les dije, de ningún matrimonio. O son hijos, y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, como iglesia, los maestros que enseñan, en primer lugar y todos, tenemos una responsabilidad también de enseñar, de cuidar y proteger a los niños que llegan a la iglesia, a los jóvenes que llegan a la iglesia. En nuestra iglesia y en todas las iglesias hay jóvenes que son de otros hogares cuya enseñanza no es cristiana. Entonces, y hay muchos niños también que viven al desamparo de sus padres. Completamente, sus padres no los toman en cuenta, no dan tiempo para ellos. Y quizás cuando conversan con la maestra de la escuela bíblica o cuando con el maestro de la escuela de jóvenes, es el tiempo más largo que se relacionan con un adulto, donde tienen más tiempo de que algún adulto los aconseje, converse con ellos. Y esto se los digo como un principio también para los que estamos en la enseñanza de jóvenes o
pues la enseñanza de niños. Si la labor del pastor o del maestro es entregar conocimiento, créanme que es más fácil a los jóvenes entregarle un link ahí de internet, es mucho mejor. Es mucho mejor. Nosotros estamos también para apoyar, estamos para contener, estamos para guiar, estamos para dirigir. Y es verdad, y no es menos cierto, que muchas veces cualquier consejo que uno dé, cualquier conversación que uno da, termina en nada, y vienen las frustraciones, y vienen un montón de cosas. Pero a pesar de eso, a pesar de que uno crea que los hijos no escuchan, escuchan. Uno a veces piensa, no, se va para allá, no me toman cuenta. Igual te escuchan. A nosotros los adultos quisiéramos que nuestros hijos nos dijeran, gracias papá, te pasaste por el consejo, qué bueno, lo voy a tomar. No, nunca lo vamos a escuchar eso. Pero igual entienden, igual reciben el consejo, igual les llega. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco al tema de los niños abandonados, en muchas iglesias está lleno el planeta de niños que crecen solos. Hay un salmo precioso también, por ahí un poquito más atrás, busquen el Salmo 68. Salmo 68, 5. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a los niños abandonados? Dice así, el Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Si por alguna razón tu padre se fue antes de tiempo, que por alguna razón tu padre te dejó cuando no debió haberlo hecho, tienes un Dios, tienes un padre que es padre de huérfanos. Y eso es un principio, pero precioso, fundamental, al cual debemos aferrarnos. De lo contrario, podemos caer en un montón de barbaridades, que es lo que hoy día llaman los expertos el problema de la autoestima, que hace tanto daño a las personas, especialmente a la juventud. Santiago dice, se los comento para no alargarnos tanto, Santiago 1 dice, ¿alguno de ustedes se cree religioso? Dice. La religión pura es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas, atender a los huérfanos y a las viudas. Así que si alguno se quiere creer religioso, haga eso, porque esa es la religión pura y verdadera, dice Santiago 1:27 para que lo lean. Entonces, también hay jóvenes o hay niños que si bien no están abandonados, que teniendo lo material carecen de un padre que los guíe. Hoy en día, bueno, siempre ha sido, pero hoy más que nunca, con una facilidad tremenda que se da para las separaciones, para los hijos que están cojeando. Hay que entender que eso es una realidad y que ese chico va a cojear y necesita cuidado y necesita atención. No podemos soslayarnos, no podemos hacer los ciegos frente a eso. Eso es así. Es duro, pero es así. Ahora, a los jóvenes, si alguno de ustedes está en esa situación, aférrense a la palabra de Dios, porque hay un Dios que todo lo mira, que todo lo que pasa debajo del sol, dice su palabra, Él lo ve y Él escucha la oración. Jehová, siguiendo con lo mismo, en Salmo 146 dice igual, Jehová al huérfano y a la viuda sostiene. 146.9, vamos a leer 146.9. Disculpen si a veces me salto algunos pasajes, es porque tengo miedo de demorarme mucho acá arriba, entonces después me van a empezar a hacer con un reloj allá, que me tengo que bajar. Me falta un reloj allá adelante, pero no hemos podido conseguirlo. Salmo 146.9 dice así, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Al huérfano y a la viuda sostiene. Ese es Jehová. Ese es nuestro Dios de amor, que sostiene, que protege. Otro principio más. Ahora, como les decía delante, entendiendo
volviendo al 127, el versículo 4 dice ahí, como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Nosotros somos saetas. Es lo primero que tenemos que entender. Nosotros somos flechas en las manos de Dios, porque seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos teniendo un propósito para Dios y siendo preparados para un blanco. Ahora, el leer esta palabra, yo debo, como hijo de Dios, actuar de esa manera, vivir de esa manera. El pasaje más antiguo, más recordado, más leído por todo es Juan 1:12. Dice que los que le reconocieron los constituyó hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Ya? Ahora somos adultos, es verdad. Pero no dejamos de necesitar de nuestro Padre que nos sostiene, que nos socorre. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos estando en manos del guerrero, del valiente. Él nos engendró, Él nos guió, Él nos protege. Ahora, lo primero, como les dije, tenemos que fortalecer este versículo en nosotros mismos. Somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios y por tanto soy heredero y coheredero con Cristo. ¿Ya? Pasa mucho, como les decía antes, nuestro pastor la próxima semana va a seguir con el tema del matrimonio y los hijos. Pero cuando nosotros no tenemos clara nuestra posición en la vida, en nuestro matrimonio, suele ocurrir que nos pasa como en el huerto. Viene Satanás y nos ofrece otro fruto, codiciable a los ojos, dice. No era algo sagrado, codiciable a los ojos. Entonces Satanás entra en la vida de la persona y de a poco, como en el huerto, empieza a dialogar con el pecado, empieza a dialogar y a transar con Satanás y empieza a aceptar ideas del mundo. Empieza a escuchar la voz del mundo en esta materia tan delicada como es la educación de los hijos. Y empiezan las amarguras, empiezan las frustraciones, empiezan las peleas en el matrimonio, porque las expectativas del matrimonio son otras, no son las que Dios dice, principalmente materiales. Leía tiempo atrás una encuesta donde decía que la mayor cantidad de divorcios no es por un tema de desamor, de amor, ni siquiera de adulterio, material. Porque la gente ve en un punto que no se están cumpliendo sus expectativas económicas dentro del matrimonio. Siente que a lo mejor solo le hubiese ido mejor o con otra persona hubiese ganado más plata. Y empiezan los problemas matrimoniales y el matrimonio se empieza a caer porque entran otros valores al matrimonio. Vamos a entender también y vamos a ver más adelante que eso no tiene fin. ¿Ya? Nosotros seguimos, así como somos hijos de Dios, seguimos siendo responsables de nuestros hijos, ¿cierto? Ahora, nosotros los llamamos nuestros hijos, pero realmente no son nuestros, son propiedad de Dios. Son propiedad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que al ser propiedad de Dios, nosotros estamos para instruirlos, para capacitarlos, para darle herramientas. No son nuestros para siempre. Ese también es otro principio que hay que entender y es tan duro. Quizás más para los que ya estamos viendo la etapa en que los hijos se empiezan a ir. Es muy dura esa etapa de la vida. Pero es parte del proceso, que también como padres debemos entender. Cuesta mucho, se los digo por experiencia propia. ¿Ya? Pero es así, es así. Ahora, en esta sabiduría que Dios nos da en su palabra para los hijos, yo debo entender también que ahí dice, bienaventurado, dice el hombre que tiene su hijo y que llenó su aljaba de ellos. La aljaba, vamos a hacer un descanso, la aljaba era un cilindro de cuero, como los estuches esos escolares donde se echan los lápices adentro. Lo mismo, pero más grande, era de cuero, y ahí entraban las flechas. Entonces la aljaba era un lugar para las flechas solamente. No era para otro elemento de guerra. Y esto, fíjate que nos habla de algo súper importante también, que los hijos
deben estar en el lugar correcto, deben estar con las personas adecuadas. Si los hijos no están en la aljaba, pueden estar en cualquier lugar. La aljaba era un lugar, y lo que estoy hablando acá, cuando hablamos del lugar correcto, no estoy hablando tampoco solamente que muchas veces las personas se preocupan de un nivel social, de cierta cosa, y seguimos con los parámetros del mundo. Pero él habla de otra cosa. Habla de que sean de una misma especie espiritual. ¿Por qué? Porque la aljaba solamente tenía flechas. No tenía mazo, no tenía espada, no tenía lanza, tenía flechas. ¿Ya? Un ejercicio práctico de esto, que es hermoso, cuando nos ha tocado ver que los niños pequeños celebran su cumpleaños y invitan a sus amiguitos pequeños de la escuela bíblica. Ese es un ejemplo de la aljaba con flechas de una misma especie espiritual. ¿Me entienden? Yo no digo que no se comparta con las otras personas, vivimos en un mundo y tenemos que interactuar diariamente, cada uno en su lugar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Pero cuando hablamos de aljaba, cuando hablamos de comunión, es otra la cosa, es otra la figura. ¿Ya? No estar ubicado en el lugar correcto puede traer consecuencias fatales. Esto sí lo vamos a leer, vamos a ir a Lucas capítulo 13. Llegaron a Lucas capítulo 13, versículo 6. Voy a leer y uno o dos más. Dice, dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto a ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien y si no, córtala. Bueno, esta enseñanza es un pasaje precioso que es otro tema aparte, pero quiero solamente tomarme del versículo 6, leí todo por el contexto, donde dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y fue durante 3 años. Y muchas veces puede pasar así, que pasa un año, pasa otro año, pasan 3 años y no hay fruto. Aquí encontramos cómo la higuera, quiero que rebusquemos este pasaje, que escudriñemos este pasaje y veamos algunas cosas, detengámonos ahí. Dice, tenía una higuera, ¿cierto? La higuera estaba plantada, pero ¿dónde estaba plantada la higuera? En la viña, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con la higuera? La higuera estaba recibiendo nutrientes, agua en cantidad, para una viña, no para una higuera. La higuera estaba en un lugar que no le correspondía. Las personas que son campesinas, las personas saben que no pueden mezclar árboles frutales o hortalizas o cosas. La higuera no va a dar fruto porque estaba en la viña. Y dice que hacía 3 años y venía a buscar fruto y no halló el fruto. Esto es lo mismo. Está en armonía con el pasaje de Amós 3:3 que todos conocemos, donde dice, andarán 2 juntos, ¿qué dice? Si no estuvieren de acuerdo. Entonces, la importancia de la aljaba, estar con las otras flechas. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Es un pasaje tan conocido, memorizado por los jóvenes. Hijo, papá, mamá, yo mismo, como les dije, todos. Si veo que mi hijo adolescente tiene como mejor amigo un chico que fuma marihuana, lo más probable es que mi hijo ande en lo mismo. Y yo no quiero verlo. Yo me hago el tonto. Lo mismo. Mamá, papá, si tu niña adolescente, tu mejor amiga,
es una niña que anda con hombres casados, lo más probable es que cuando tu hija se presente una situación así no le va a costar pero nada dar el paso, porque ya tiene el ejemplo de su mejor amiga. La aljaba. Es importante la aljaba. ¿Dónde están ubicados nuestros hijos? ¿Dónde? Dios nos dice que Él es enemigo del mundo, pero nos gusta tanto el mundo. En Egipto comíamos cebolla, decían los israelitas. En Egipto comíamos ajo y comíamos pescado. Y en este desierto no tenemos agua. Estar en el lugar correcto. La flecha debe ser guardada en el lugar correcto, la aljaba. La aljaba puede ser la familia, la aljaba puede ser la iglesia, la aljaba son los amigos cercanos. Esa es tu aljaba. Esta flecha, hay veces también, como decíamos antes, puede estar en la aljaba, puede estar en las manos del valiente, puede estar en el arco, que son sus padres, o en los aires, cuando la flecha ya fue lanzada, es la parte más dura, pero es para lo que no hemos preparado siempre y es lo que más nos cuesta, ¿cierto? Cuando la flecha fue lanzada. Hermanos, debemos confiar en el guerrero. Debemos confiar en el guerrero. No confiemos en los patrones del mundo. Los patrones del mundo nos engañan porque el mundo está dominado por Satanás y eso lo sabemos, pero seguimos confiando en el mundo. Debemos confiar en los patrones de Dios. A los que tienen niños pequeños, a los que tienen niños adolescentes, todavía es tiempo. Antes que ya sean adultos independientes. Siempre orando, porque como les dije, hasta la tumba vamos a estar orando por nuestros hijos. Ahora, esto, hermano, que yo estoy hablando, como les dije al principio, es para todos. Yo no quiero aludir a nadie en particular, porque yo también pasé por muchas cosas, no me fue fácil. Claro, ustedes dirán, ahora, claro, tu hijo está grande. No, es un proceso. Y siempre van a haber problemas de un tipo, de otro tipo, pero Dios nos va a estar trabajando, Dios nos tiene ahí puliendo. Corrija su tiempo, hermano. Y lo que le voy a decir ahora, quizás le parezca extraño, corrija con vara si es necesario. Porque, ¿sabe por qué? Porque la Biblia lo autoriza. Lo que la Biblia no le autoriza es a golpear a su hijo. No, usted no puede golpear a su hijo. Dice que ni siquiera debemos irritarlo. Pero un par de varillazos no lo va a matar, lo va a enderezar. Porque la Biblia lo dice. Hoy en día hay un tipo de enseñanza. Algunos colegios ustedes han visto que dice Montessori. ¿Han visto eso? Eso no es una marca, no es como quien dice colegio Pumahue o colegio Cumbre, no. Eso es una forma de enseñar, Montessori, que fue una maestra de hace muchos años que enseñó un método, donde los niños entran a la clase y cada uno hace lo que se le antoja, y así va aprendiendo. Es un desastre. Y si su niñito, usted ve un letrero Montessori, le aconsejo yo que arranque de ahí. Porque no hay disciplina, no hay dirección. La palabra de Dios nos enseña que debe haber dirección, que debe haber disciplina. Vamos a leer Proverbios 13. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Padres, madres, Dios nos autoriza para corregir, para instruir. No nos autoriza para castigar, ni para descargar la rabia, ni la ira, ni las frustraciones sobre los hijos. Por favor, no lo haga nunca. Pero sí para corregir. ¿Quedó claro eso? Para corregir. Si tu hijo adolescente llega borracho a la casa o llega con olor a trago, agarra
agarra la vara y dale duro. Duro, se le va a pasar. Y si no entiende el otro día, dúchalo con agua helada. Pero no le tapes. No te hagas el que aquí no ha pasado nada. ¿En qué es su vida? Porque en la adolescencia todos hemos cometido muchos errores. Porque en la adolescencia nosotros no sabemos qué es bueno y qué es malo. Tenemos un problema mental ahí. Hay algo extraño ahí. Pero hoy día le damos tanto valor a la adolescencia que todos son como intocables. Hermanito, la adolescencia no es un problema para los padres, para nosotros los padres. La adolescencia es quizás la última oportunidad que Dios nos da para corregir a los hijos. Quizás la última oportunidad que tenemos antes que se vayan de nuestro lado para corregir a los hijos. Ahora, un adolescente es muy difícil que sepa cuál es la medida justa, qué es lo correcto, qué es lo que conviene, cuánto debo. No, realmente cuando es adolescente uno o se pasa o se queda, pero no la apunta nunca. De ahí la importancia de la corrección. ¿Hay algún adolescente allá haciéndome? El Proverbios 1.8, sigamos en Proverbios 1.8. Proverbio 1.8 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. De ahí la importancia de la obediencia en nuestros hijos, para que cuando comiencen las discusiones familiares, para cuando comience ese problema de que quién tiene la razón, ¿ya? Quede claro, la instrucción de tu padre, la dirección de tu madre. La sabiduría Dios la va dando a la familia lentamente, poco a poco. Yo no puedo a un niño, quizás algunas veces a usted le ha tocado ir a estos lugares de comida rápida, de un restaurante, de cualquier lugar, y aparece la mamá moderna, entre comillas, y le pregunta al niño de 4 años, ¿qué quieres comer? ¿Qué creen ustedes que va a decir el niño? Papa frita con hamburguesa. Y a veces en la casa también se le pregunta, es un hotel. La madre y el padre saben lo que es bueno para sus hijos en la alimentación, ¿o no? Y ahí tengo hermana nutricionista, ¿me pueden decir eso? ¿Ah? Pero no le puedo preguntar a un niño de 4 años lo que va a comer. A lo mejor si cuando ya son grandes y tienen 25 años, es distinto. Si van a comer, cada uno sabrá lo que come. Pero a los 5 años no. Tienes que esperar 20 años más para que él decida lo que va a comer. Pero a los 5 años eres tu mamá lo que sabe qué tiene que comer tu hijo. Algo tan básico como eso. ¿Ya? Aquí hay un tema también que esta sabiduría que va dando Dios se contrapone o se ve obstaculizada por lo que se llama, y también vamos a ver más adelante del proverbio, el niño consentido. El niño consentido. Y como les dije al principio, no voy a hacer alusiones particulares, excepto que lo diga, y aquí lo digo, ya. Probablemente el hijo de la presidenta fue un niño mimado, por los resultados que vemos hoy en día, ¿cierto? Es un problema para todos, para sus correligionarios, para su familia, para todo el mundo. Sí. Y él probablemente haya sido un niño mimado, ¿cierto? ¿Ya? Y no es un tema político, por favor. Todo el respeto para las autoridades. El niño consentido avergüenza a su madre. Eso dice la Biblia. El niño consentido avergüenza a su madre. El niño mimado también, lo dice la palabra. Ahora,
existen diferentes, cuando dice que no se aljaba de ellos, está hablando también de que existen diferentes tipos de flechas. Por muy estandarizado que sean, o que en la antigüedad las hacían, siempre, o sea, nunca una era igual a otra. Siempre, y los que tenemos más de un hijo sabemos que no son iguales. Que los hijos no son uno igual al otro. En el mismo techo, los mismos genes, la misma comida, la misma disciplina, los mismos deportes. A los dos los llevamos a jugar fútbol, a los dos los llevamos a la playa. Pero no son iguales. Entonces los padres tienen que entender que son distintas flechas. ¿Ok? Una flecha, dice el Señor que nos preparó para dar en el blanco. Ahora, ¿qué pasa si la flecha no da en el blanco? ¿Saben lo que es? Es un elemento decorativo. Ustedes han ido al sur cuando venden flechas así en el mercado. O sea, eso no es para un cazador, eso es un elemento de decoración. Ninguno de nosotros puede criar hijos para que sean decoración. Son para dar en el blanco. Dios no nos ha puesto para decorar, hermano. Pero también es importante detenernos de que por qué muchas veces las flechas no dan en el blanco, o no dan al lugar, o no llegan donde deben llegar, o no están dando la función que deben, o no están. La cosa no es como se pensó. Vamos a ver por qué puede ser. Puede ser que esté deformada. Deformada significa que durante el desarrollo del niño, de la persona, no se corrigió ciertas anomalías que a temprana edad se detectaron, pero nadie las corrigió. A veces en algunas culturas hasta se celebran esas anomalías, se aplauden, pero Dios nos llama a corregir el carácter. Ese mal carácter se pudo haber enchuecado en la niñez. Proverbios 13, sigamos ahí, estamos hartos en Proverbios, como está al lado de los Salmos llegamos fácil. Proverbios 13, trece 24, dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces dijimos que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Aquí no hay doble lectura. Castigo es castigo. Y el apóstol Pablo también nos dice que a nosotros, sus hijos, nos azota como a hijos, porque al hijo se corrige y se castiga, al que no es hijo no se corrige ni se castiga, se le deja. Proverbios 12.1, un poquito más atrás, dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Papás, tenemos que entender que en algún momento de la historia nuestros hijos nos van a dejar y van a tener que desempeñarse por sí mismos, van a tener que valerse por sí mismos. ¿Ya? También puede ser que las flechas rayen, como se dice, en el trayecto por otro motivo. Dice que no tiene punta. O sea, una flecha que no tiene punta no es eficaz. Y aquí estamos frente también a un problema de malformación del carácter. Entonces, muchas veces nosotros lo escondemos, o por usar un término militar, se mimetiza, ¿cierto? Que es parecer otra cosa para esconderse, para pasar desapercibido. Y muchas veces mimetizamos esos problemas en lugar de corregirlos. Porque a la gente no le gusta corregir porque hoy día nadie quiere estar mal con nadie, menos con los hijos. No se trata de que estemos mal con los hijos, se trata de que los podamos corregir en amor, en disciplina del Señor. Y aquí quiero tocar un tema que es súper delicado también, y en parte también toca a este personaje que hablábamos delante, el Proverbios capítulo 30, Proverbios 30, versículo 15, dice así:
La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Si pretendes tapar los problemas sin corrección, con bienes, con dinero, lo que sea, te digo que es imposible. Porque la sanguijuela dice, nunca dice basta. Este caballero tenía 12 autos de lujo, coleccionaba autos de lujo, el hijo de la señora. No era suficiente. Millones de dólares en vehículos, no era suficiente. Nunca dice basta. Por eso debemos poner límites, podemos poner tiempo, debemos poner plazos, debemos tener programas, tenemos que hacer todo. No quiero dejar de lado, sí, el valor de muchos jóvenes, de muchos muchachos, incluso van avanzando en la vida, van estudiando, van trabajando, van estudiando, van trabajando. Son un ejemplo. No quiero decir que todo está malo, que todo está malo. Estoy pensando en que debemos siempre nosotros tener la mira en lo correcto. ¿Ya? Proverbios 29:15, como le decía, ¿lo leímos eso, no? No. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Así que su hijo, ¿quiere su hijo sabio? Dice, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si usted tiene un hijo consentido, es cosa de tiempo. Tarde o temprano le va a causar problemas y le va a dar vergüenza. Es cosa de tiempo. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Sí, mientras más lo corrija, mejor, porque van a ser menores los problemas que hay. También puede ser que las flechas muchas veces están rotas. Y cuando pasa esto, es más complejo porque una flecha rota se dice que es una persona, un joven, que en su vida ha sido o maltratado, o vejado, lastimado, emocional, físicamente, digamos. Y en la sociedad que vivimos, muchas veces esto ocurre dentro del hogar, de los propios padres, familiares cercanos. Y ahí encontramos con una flecha rota, quebrada, que nunca va a poder ser eficaz. Y el Señor también tiene que llegar ahí y rescatar. Tiene que rescatar porque esto es real y no podemos no decirlo. O sea, muchas veces hay jóvenes, hay niños que a muy temprana edad fueron violentados y ellos van a tener problemas y van a ir acumulando un carácter violento, de resentimiento, de cosas que finalmente pueden desencadenar en muchos de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad chilena y en otros países también. Pero Jesús vino para justamente esto y aquí vamos a ir a Marcos, vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aquí tenemos a Jesús, al Señor, después de haber sanado, de haber hecho milagros, incluso un poco más, en versículos anteriores sanó a la suegra de Pedro, dice, ¿ya? Y en el versículo 40 del capítulo 1 dice así, vino a él un leproso rogándole, en cada de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y entonces, perdón, y así él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Cuando algo tan grave pasa en la vida de una persona y ya no hay vuelta y ya no hay quien, Jesús toca tu vida y te limpia
que sana. Hay otro pasaje que dice que restaura a un hombre que tenía la mano seca. Un poco más adelante dice que detiene el flujo de sangre de una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces Jesús puede restaurar eso. Hermanos, tu fe te ha sanado. Él le dijo, sí quiero. El hombre que se acerca a él, se acerca con una convicción tan grande que le dice, yo sé que tú puedes, si, depende de ti, si tú quieres ser limpio. El Señor siempre quiere. El Señor siempre puede. Hermanos, ese es un problema que pasa en nuestra sociedad también. Por eso es que nosotros, como le dije al principio, debemos recibir, debemos acoger a muchos niños, a muchos jóvenes, y un cuidado muy especial por ellos. Volviendo a la disciplina. Cuando la disciplina se da a nuestros hijos, es muy valiosa también. ¿Saben por qué? Porque los beneficia. Un niño con disciplina es un niño que tiene una ventaja sobre el resto de las personas. Tiene una ventaja muy grande ese niño. Es incalculable. Los padres muchas veces no dimensionan, con tal de que el niño sea feliz, no dimensionan las ventajas que le otorga la disciplina en la vida. Le trae una atmósfera de reposo, de bendición a su vida y a su entorno. Es indispensable que nuestros hijos tengan disciplina, que tengan instrucción. Los frutos de la disciplina son preciosos. Proverbios 12, volvamos a Proverbios. Estamos ya terminando, volvamos a Proverbios. Proverbios versículo 1 dice, 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Y el Proverbios 12:15 dice, el camino del necio, 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio, más el que obedece al consejo es sabio. Los que somos más viejos, si miramos para atrás, debemos ser honestos y decir, si yo hubiese tomado ese consejo, si yo hubiese... Todos, en algún momento, si somos honestos, hemos hecho ese ejercicio mental. Entonces, la mejor forma para que nuestros hijos no tropiecen tanto es que aprendan desde pequeños a recibir el consejo de sus padres. Padres, no crean que porque sus hijos en algún momento de la vida llegan a tener una educación superior, más que la que ustedes lograron. Hoy en día están muy de moda los magísteres, ya luego van a venir los doctorados. No significa que tú como padre no puedas aconsejar, corregir, dirigir. Dios te da una sabiduría a través de su palabra. Bueno, y a los jóvenes que están empezando una familia, lo único que les puedo decir, lean Proverbios todos los días. Proverbios viene 31 capítulos, un capítulo por día, pero por favor todos los días lean todo lo que más quieran, pero Proverbios no dejen nunca leer. Hasta que eso se amalgame en ustedes, hasta que eso pase a formar parte de su mente y ya después vivan de acuerdo a eso. Entonces su vida va a ser de acuerdo a eso. Hermanos que son padres, que van a hacerlo, Dios estableció principios, Dios estableció órdenes, Dios estableció, y todo dentro de esto. Dio autoridades que son los padres, dio autoridades para instruir, para corregir. Papá, por muy jovencito que seas, aunque a veces sienta que a lo mejor esto no es para ti, créeme, todos pasamos por eso. De que cuando se es padre joven uno dice, pero ¿cómo yo acá? No, tu posición, Dios te puso ahí y tú tienes la autoridad divina para corregir, para instruir. Y quizás muchas veces la gente dice, es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Y están pensando solamente en la parte económica. Bueno, ¿y no te acuerdas de todas las tonteras que hiciste, por todo lo que pasaste? Dios no quiere que tu hijo pase por esas tonteras. Muchas veces tendremos que tomar acuerdos como familia. La opinión de la madre, la opinión del padre, son relevantes. Proverbios dice, la dirección de la madre, la instrucción del padre. Hay un proverbio también bastante duro, por eso les aconsejo que sigan leyendo. En Proverbios 13, que estamos ahí cerca, dice el versículo 18.
Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Ya? Lo mismo que dice Proverbio, que el que cuida la higuera comerá de su fruto y el que vela por los bienes de su Señor recibirá honra, la misma honra. Hay una canción muy bonita de un cantante español que dice, de los hijos, dice, nada ni nadie puede impedir que sufran, que las horas avancen del reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen y que nos digan adiós. Eso es imposible. En algún momento va a ser así. Pero por eso, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para ese momento y tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando sea su momento. La disciplina en Hebreos, último pasaje que leemos, Hebreos 12. Vamos allá todos, que es nuestro último versículo, Hebreo antes de Santiago. Porque si ustedes me decían que la disciplina era para el Antiguo Testamento nomás por proverbio, no es así. Pablo lo dice en Hebreos 12, versículo 11. ¿Llegaron allá? Dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Está claro o no? Mientras yo estoy aplicando la disciplina, mientras estoy aplicando la corrección, la instrucción, no es grato. No es grato. La palabra me dice. Ninguna disciplina en el momento que se aplica parece ser causa de gozo, porque el fruto viene después. Es más bien de tristeza en ese momento, porque el joven quiere otra cosa. El hijo quiere otra cosa, pero el padre sabe que eso no puede ser. Si no dice, pero después da fruto de apacible justicia a los que han sido ejercitados en ella. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Dar en el blanco. Quise hoy día tocar este tema porque nuestro pastor en profundidad lo va a hacer a través de Efesios, del matrimonio y de los hijos. Pero nosotros, lo que nos queda como padre es pedir a Dios que nos dé sabiduría. Pero cuando pedimos a Dios sabiduría, seamos honestos también. Leamos proverbios, instruyámonos en la palabra y no le demos al mundo la importancia que tiene. No le demos esa importancia estratosférica. Ay, pero es que sus amiguitos en el colegio andan vestidos así. Ay, es que su amiguita en el colegio hace esto. Ah, es que la amiguita parte para allá, entonces también ella tiene que ir para allá. Ah, es que el amiguito, a la hora de los kibos, el amiguito no va a estar. Incluso es más, los que ya terminaron cuarto medio saben que después que se termina cuarto medio, los amigos de la enseñanza media, algunos se vienen a ver después de no sé cuántos años, otros no se ven nunca más. Entonces, es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que permanece para siempre. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos.